Star Wars es un producto que ha estado en continua expansión desde el momento en el que fue concebido, aunque es sabido por todos que esta explotación se incrementó tras la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney el ahora histórico 30 de octubre de 2012. Tiempo antes de las precuelas y mucho más de la trilogía de secuelas bajo el sello del ratón con guantes y la consecuente sucesión de spin-offs y series de televisión de animación y acción real, a George Lucas le rondaba la cabeza el seguir expandiendo su universo de galaxias lejanas. Debemos remontarnos a principios de los años 80. Lucas acababa de concluir su primera trilogía de Star Wars con el estreno del Retorno del Jedi allá por el año 1983. Tras el éxito de esta última película, decidió que era el momento de volver a intentar adentrarse en el mundo televisivo con un especial de la saga, para no repetir los mismos errores que cometió con el inolvidable, a la par que infame Holiday Special de la cadena CBS del año 1978. George tenía bastante claro que en esta ocasión el control de la producción iba a ser suyo por completo. Lo que faltaba era concretar la historia de esta nueva aventura galáctica. El Retorno del Jedi había calado en los espectadores de la época y en concreto en los más pequeños. Hubo un elemento que sirvió a los padres para conectar con sus hijos y que hizo que la película triunfara no solo como eso, una mera película, sino como un entretenimiento más allá de las 2 horas y 11 minutos de duración, como por ejemplo con cientos de juguetes de todo tipo sobre la misma. Hablamos nada más y nada menos que de los Ewoks, ahora no tan queridos por muchos fans de la saga. Por aquel entonces fueron una herramienta muy poderosa con la que Lucasfilm obtuvo grandes beneficios. Todos los niños de aquel entonces adoraban a estas peludas y pequeñas criaturas. De hecho, a la propia hija mayor de Lucas, Amanda, le encantaban los Ewoks. Esto sin duda fue determinante en la decisión de Lucas. Con el tema decidido y ahora con una historia bajo el brazo, George acudió a todas y cada una de las grandes cadenas de televisión norteamericanas para vender su proyecto. Inicialmente lo concibió como un especial televisivo de una media hora de duración aproximadamente. Para sorpresa del director, y quizás debido al resultado del antes mencionado Holiday Special, ninguna cadena quiso arriesgarse a llevar a cabo la nueva historia de Lucas, ninguna salvo la ABC. El único requisito que puso la cadena fue que el especial se transformara en una TV movie de mayor duración y eventualmente que sirviera como episodio piloto para una futura serie. George aceptó de buen grado lo primero, pero no tenía planes de que su proyecto se convirtiera en una serie, por lo que el acuerdo prosiguió, pero en forma de TV movie. La preproducción de la película comenzó en abril de 1984 y tuvo lugar en Marin County, en las inmediaciones del rancho Skywalker en California. Aunque George Lucas contaba con el control al completo de la película, no fue el encargado de dirigirla y tampoco de escribirla. Esbozó una historia para el film y más adelante contrató al guionista Bob Carrau, quien trabajó en el guión. Para la silla de director, Lucas eligió a John Corti, quien ganó el Oscar a Mejor Película Documental en el año 77 con el film Who Are the T-Bolts. El diseño de producción corrió a cargo del por entonces técnico en efectos visuales Joe Johnston, quien más tarde se convertiría en un director de cine conocido por todos con películas como Jumanji, Parque Jurásico 3 o más recientemente Capitán América, El Primer Vengador. La música de la película la realizó Peter Bernstein, hijo del mítico y oscarizado compositor de cine Elmer Bernstein. Para el reparto se buscó a un dúo de niños similares a Luke y Leia. Los elegidos fueron Eric Walker en el papel de Mace Tobani y Aubrey Miller en el de Sindel Tobani, su hermana. Para el papel de esta última, siempre se ha dicho que se pensó en contar con la actriz Drew Barrymore, pero no hay confirmación oficial de ello aún a día de hoy. Warwick Davis regresó como el ya mítico Wicket, mientras que Fionnuala Flanagan interpretó a Catherine Tobani, madre de los protagonistas, y Guy Boyd, el padre, Jeremy Tobani. Este papel estuvo a punto de caer en manos del actor Robert Englund, conocido por ser el terrorífico Freddy Krueger. Aunque llegó a realizar una audición para el personaje, la producción se decantó por Boyd. El reparto lo completó el mítico cantante y actor Burl Ives, poniendo su voz a modo de narrador. El elenco estaba formado por otros varios actores que se metieron en la piel de Ewoks, de los cuales varios habían trabajado ya en El Retorno del Jedi. La película contó con un presupuesto de unos $2 millones y su rodaje duró unas 8 semanas, empezando en junio del 84. Esta producción tuvo que afrontar muchas problemáticas. La más evidente es que en su reparto había muchos niños y por ello los horarios de rodaje se tuvieron que amoldar a ellos para no afectar a su rendimiento escolar, ni mucho menos a su salud, algo que estaba y está a día de hoy regulado por ley tanto en Estados Unidos como aquí en España. Uno de los protagonistas, Warwick Davis, contaba con un tutor personal en el set, el cual le daba clases al menos 4 horas al día. Si bien Lucas no quería
quería dirigir la película, frecuentaba el set y se encargó de hacer los reshoots. También se encargó de labores de edición de alguna de las escenas. En una de las jornadas de rodaje, George Lucas le entregó a Warwick Davis y a Eric Walker una cámara para que trastearan un poco entre toma y toma, a modo de aprendizaje. El tutor de Warwick lo animó a documentar todo el rodaje a modo de trabajo académico, y así lo hizo, junto al otro protagonista de la película, Eric Walker. Los dos chavales crearon una productora ficticia para la ocasión, a la que llamaron W&W, por el nombre de Warwick y el apellido de Eric, que empiezan ambos con la letra W. Este documental fue subido a YouTube en 2014, concretamente al canal del propio Walker. Centrándonos ahora en la historia de esta película, podríamos decir que trata sobre una familia que acaba estrellándose con su nave en la boscosa luna de Endor. Los padres son secuestrados por la temible bestia Gorax y los niños son capturados por los Ewoks del lugar. Estos últimos finalmente entablan una amistad con ellos y ayudan a buscar a sus padres y rescatarlos. El Gorax es un ser que apareció por primera vez en los artes conceptuales de la película del Retorno del Jedi de manos de Ralph McQuire y que fue introducido de nuevo al canon en la serie de animación Star Wars Forces of Destiny. Este ser no es el único peligro que aparece en la película, y es que aunque podríamos comparar a esta producción con una especie de cuento de hadas, Lucas quería que la luna de Endor fuera lo suficientemente hostil como para hacer entretenida la historia de la película. Aun con todo, la película tiene claro su target, un público infantil en su mayoría, algo que en esta ocasión lastra muchos momentos del film, pero no siempre es necesariamente malo. Si bien la producción contó con cerca de $2 millones de presupuesto, una auténtica salvajada para aquella época, y más si hablamos en términos televisivos, la historia y los efectos visuales en ocasiones dejan bastante que desear. Digamos que no hacen del todo justicia a los estándares que se esperaban entonces de Star Wars. Pero todo esto podría tener una explicación, y aunque suene a modo de excusa, Lucas vio en este proyecto la oportunidad de formar a nuevos técnicos, futuros realizadores y experimentar técnicas visuales en desuso, como el stop motion, que ya había sido sustituido por el go motion. También sirvió para desarrollar otras técnicas que aún estaban por definirse y que supondrían un problema al ser experimentadas en una película de alto nivel. En palabras del propio Joe Johnston, los efectos especiales fueron muy primitivos, se forzaron las perspectivas y los matte paintings y se volvió a la dinámica de efectos especiales de los años 20, todo a petición de George, quien pidió a su equipo que simplemente experimentaran durante la producción y que se lo pasaran bien. El estreno de la película se produjo el 25 de noviembre de 1984 en la cadena ABC, pero también tuvo su recorrido en salas de cine de todo el mundo, en países como en Alemania, Japón, Australia, Francia y otros tantos. Inicialmente se llamó La aventura de los Ewoks, pero debido al estreno en cines se renombró como Caravana de Valor, una aventura de los Ewoks, tal y como se conoce ahora en España por casi todo el mundo. La crítica no fue muy benevolente con la película, pero fue un éxito de audiencia en televisión. Tal fue el recibimiento que obtuvo 2 nominaciones a los premios Emmy, incluyendo el de programa infantil destacado y el de efectos visuales. A pesar de lo que comentamos acerca de los efectos visuales de la película, Caravana de Valor se alzó con el Emmy a mejores efectos visuales. Estos éxitos fueron suficientes para que Lucasfilm diera el siguiente paso natural, la realización de una segunda parte, La batalla por Endor. Esta segunda entrega se rodó inmediatamente después del estreno de la primera y en completo secreto. La historia fue supervisada nuevamente por Lucas, pero en las labores de dirección y guión contó con los hermanos Jim y Ken Witt, quienes habían hablado pestes de la primera película. Inicialmente solo iban a dirigir, pero el guión de la película no era del todo bueno y se tomó la decisión de que lo reescribieran. George tuvo 2 reuniones de 4 horas cada una con los directores. Los Witt querían que la historia involucrara a toda la familia de la película anterior, pero Lucas no estaba de acuerdo. Tras haber visto poco antes de dichas reuniones la película de Heidi con su hija Amanda, George tenía claro que la historia tendría que tratar sobre cómo Sindel se quedaba huérfana y acababa siendo adoptada por un viejo cascarrabias de los bosques. Jim y Ken sugirieron a los personajes de los merodeadores como villanos, algo que gustó a Lucas, quien precisó que deberían medir más de 2 metros de altura. Estos seres pertenecen a la raza Sanya-san y aparecieron en diferentes productos del antiguo universo expandido, como en la serie de cómics de los Caballeros de la Antigua República. Estos personajes fueron reintroducidos de nuevo al canon actual en el cómic Star Wars Adventures número 7 de 2020, en concreto en una historia corta del cómic titulada Tales of Villainy, The Crimson Corsair and the Crime Lords of the Barren Rim. El tono de esta película había tomado un rumbo completamente diferente al de su predecesora, llegando al punto de tener que ir acompañada
acompañada de una advertencia por sus escenas de violencia el día de su emisión. Esto no es ninguna sorpresa si echamos un vistazo a la filmografía de los directores, que acabaron realizando el guión de películas como Pesadilla en Elm Street 4, La Mosca 2 o la secuela de Los pájaros de Alfred Hitchcock. Si la primera película de los Ewoks era infantil, heroica y básicamente un cuento de hadas extraño, esta empieza como una suerte de tragedia fantástica con tintes oscuros y escenas de acción mucho mejor ejecutadas que en la primera parte. Los efectos especiales son infinitamente superiores a los de la primera y la historia tiene algo más de solidez, la suficiente para mantenerte expectante ante lo que va a suceder en cada momento. La confianza en Jim y Ken fue fundamental, ya que tuvieron total libertad de creación en el guión y durante el rodaje. Las pocas correcciones que se dieron durante el mismo fueron casi anecdóticas, donde sí metió más mano George fue en el montaje de la película. Sin embargo, no todo fue bueno en el rodaje del film. Una de las nuevas incorporaciones, Wilford Brimley, quien hizo de Noah, la figura inspirada en el abuelito de Heidi, no se llevaba nada bien con los directores, por lo que sus escenas fueron rodadas por Joe Johnston. Otra incorporación a la película fue Sian Phillips, en el papel de Charal, una bruja que años más tarde sirvió a Dave Filoni para crear a sus famosas Hermanas de la Noche. El resto de protagonistas fue prácticamente el mismo a la primera entrega, pero hay una pequeña y curiosa criatura que debuta en esta ocasión y que roba muchos de los mejores momentos de la película. Hablamos del velocista Tick, cuya especie se llama de igual forma. Se ha confirmado que este entrañable personaje aparecerá en la serie de Skeleton Crew, y quizás esto podría significar que la serie tenga algunas conexiones más con la película. La música de la batalla por Endor volvió a ser compuesta por Peter Bernstein. En la película podemos ver numerosos elementos que han sido reutilizados en el canon actual, como por ejemplo el dragón cóndor, cuyo cráneo puede verse en los nuevos cómics de los Ewoks. En la película, el dragón se lleva volando a la pequeña Sindel, agarrándola con una de sus zarpas. Una escena similar puede verse en la tercera temporada de The Mandalorian, cuando el joven Ragnar es atrapado por un Shrike Hawks. Pero sin duda los seres que más llaman la atención son los Blorks. Estos animales que sirven de montura a los villanos de la película fueron reintroducidos en el canon actual de la serie de animación de Clone Wars. Más adelante pudimos verlos también en Rebels o más recientemente en la primera temporada de The Mandalorian. Como curiosidad, en Caravana de Valor, los pequeños seres luminosos llamados Wisties fueron reintroducidos al canon en el videojuego Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts. La película de la batalla por Endor se estrenó en la cadena ABC el 24 de noviembre de 1985 y obtuvo mejores valoraciones que la anterior. Si bien nunca llegó a materializarse, George tuvo planes para hacer una tercera entrega. Quizás el desarrollo de la trilogía de precuelas le hizo abandonar esa decisión. Podríamos concluir que estas dos películas son una parte necesaria de la evolución de la saga y que con sus más y sus menos pueden disfrutarse sin ningún tipo de problema, más en concreto la segunda parte, que goza de algo más de dinamismo y calidad visual y narrativa. Pero llegados a este punto, es posible que muchos de vosotros os preguntéis si estas películas fueron canon o no. Lo cierto es que para Lucas, las películas de los Ewoks funcionaban por sí solas y no estaban conectadas con la saga de Star Wars. Compartían elementos, pero nada más que eso. Tras la compra de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, esta película y su secuela fueron completamente olvidadas, dejando atrás toda posible esperanza de que formaran parte del nuevo canon de Disney. Sin embargo, la base de datos interna de Lucasfilm, el Holocron, clasificó a la película como canon de tipo C y situada 3 años después de la batalla de Yavin, es decir, entre los episodios 5 y 6. Esto no tiene mucho sentido, porque en la segunda película, Wicket habla el idioma básico, pero en el retorno del Jedi se comunica con Leia y el resto de protagonistas con su lengua natal, y también mediante gestos. Aún así, durante un tiempo formó parte del canon de tipo C. Esta clasificación comprendía todo aquel material expandido que complementaba a las películas. Había otro canon, el canon G. La G era por George, y era el canon digamos 100% oficial, aprobado por Lucas y que comprendía principalmente sus películas en live action. El productor de las películas de los Ewoks, Thomas G. Smith, dijo que puede ser visto a un Ewok jugando con una TAT del Imperio, lo que sugiere que por aquel entonces ya se habría producido algún tipo de presencia imperial en la Luna. Por otro lado, Eric Walker dijo que Smith le contó al equipo de la película que la historia se ambientaba unos 150 años después de la batalla de Yavin, es decir, en el 154. A principios de los años 2000, Leland Chee, responsable de la base de datos Holocron, pensó en usar esta última fecha, pero desestimó la idea, argumentando que Wicket seguía pareciendo muy pequeño, aun habiendo pasado tanto tiempo después del retorno del Jedi. Nunca quedó clara su ubicación temporal, pero en otros medios del universo expandido, como en la novela La prueba del tirano, se menciona que Sindel es reportera en Coruscant durante la crisis de Yevzan, un misterio que nunca fue resuelto, pero quizás sea más fácil seguir las declaraciones de Lucas y tener a esta historia como algo que siempre ha funcionado de forma individual y aislada de Star Wars. Es bastante probable que con el paso del tiempo, ciertos guiños a elementos e incluso personajes se vayan recanonizando, y con esto concluimos nuestro pequeño viaje por la biología de los
los Ewoks. ¿Qué opiniones tienes tú sobre estas dos producciones? ¿Conoces alguna curiosidad que nos hayamos pasado por alto? ¿Crees que podremos ver a la pequeña Sindel de nuevo en algún proyecto de la saga? Podéis responder a estas cuestiones en los comentarios. Un abrazo y que la fuerza os acompañe siempre.